tal amigos de Mundo Ejecutivo? Soy Luis Miguel Díaz Llaneza desde la redacción. En esta semana tuvimos oportunidad de platicar con Luis Robles, presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer y presidente de la Asociación de Bancos de México. Escuchemos esta entrevista en la que nos comparte datos muy interesantes. ¿Me acompañan? Luis Robles, presidente de la Asociación de Bancos de México y presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer, habla de toda la actualidad del sistema financiero mexicano con Mundo Ejecutivo. Es una reforma que lleva tiempo en sentir plenamente sus efectos. Sin embargo, ya hoy estamos viendo efectos inmediatos de la reforma financiera. 3 ejemplos. Primero, en el tema de prudencial, pues tuvimos ya la pérdida del Banco Bicentenario y la resolución, es decir, la quiebra de este banco se pudo manejar de una manera bastante eficiente, sin afectar en la menor medida al sistema. Segundo ejemplo, monto del crédito. El año pasado la banca va a crecer alrededor del 10%, cuando la economía está creciendo al 2 y pico por ciento. Estamos creciendo 4 veces el crecimiento de la economía en términos nominales y aproximadamente 3 veces en términos reales, 3 y pico veces. Y es una muestra que la banca está, a pesar del freno económico, o más que freno, de la mediano crecimiento económico que tuvimos, sigue financiando a las familias y a las empresas del país. Estamos financiando a estos futuros grandes empresarios de México. Y esto en parte también es debido a que la reforma financiera también mejora el marco regulatorio sobre el cual puede operar la banca de desarrollo. De hecho, los crecimientos, por ejemplo, en el caso de las pymes, y ahí es también gracias a la cooperación y complementariedad entre banca de desarrollo y banca comercial, estamos creciendo a niveles del 20 y tantos, 30 y tantos %. O sea, una cantidad un porcentaje, mejor dicho, muy relevante. Y estamos llegando a muchísimas empresas que hace unos años no eran sujetos de crédito. Esto, insisto, gracias al esfuerzo que hace la propia banca comercial, pero también a la complementariedad que se da entre banca de desarrollo y banca comercial. La reforma fiscal fue una reforma, digamos, muy criticada por el sector privado. Yo siempre he dicho, y aquí repito a lo que muchas autoridades dicen o académicos, no hay reforma fiscal que guste. Sin embargo, era necesario hacer una reforma porque los ingresos públicos del Estado tenían una enorme dependencia de los ingresos petroleros y tenía que recaudarse más. México, como país miembro de la OECD, es el que menos recauda de todos ellos. Es una reforma que realmente no afectó realmente el crecimiento del país. No podemos atribuir el crecimiento mediano que tuvo el país en el 2014 a la reforma fiscal. Quizás sí determinados impactos en inflación, pero que ya fueron totalmente absorbidos. La reforma energética, que es, digamos, la reforma que en el mediano y largo plazo y en el corto también va a tener un impacto más importante en la economía, pues pasaba una vez cada 100 años. Y creo que el balance de todo el proceso reformador del presidente Enrique Peña Nieto y las principales fuerzas políticas del país es no positivo, es sobresaliente. Bueno, 2015 yo creo que es un año que está salvado. Por un lado, el tema relativo a la baja de los ingresos petroleros nos va a afectar poco, dadas las coberturas que tenemos contratadas y que nos permiten asegurar un precio para este año. El problema es el año 16. Es impredecible en qué niveles va a estar el precio del petróleo. Por ello, el recorte que hizo lo que anunció el secretario Videgaray hace unos días me parece muy relevante, me parece muy prudente y me parece una política verdaderamente prudencial. Porque lo que está haciendo el secretario Videgaray es decir, vamos a prepararnos para el 16 por si el precio del petróleo viene mal y las finanzas públicas del país no tienen
pudieran tener una afectación, y en ese sentido ese recorte es oportuno. Todos estamos de acuerdo en que los trabajadores ganen más, pero no ganen más por decreto. Creo que lo que tiene que incrementar el ingreso de los trabajadores es la productividad, y la productividad está en la informalidad. Es patético ver que en México la productividad se ha caído en los últimos 35 años. Lo que se debe trabajar mucho, gobiernos, autoridades, sector privado, es inducir la formalidad y en consecuencia incrementar la productividad, para que ese incremento en productividad se refleje en el ingreso de las personas y tengan un mayor ingreso que les permita adquirir mayores satisfactorias y, en definitiva, pues que el motor del consumo interno sea un motor más potente en la economía nacional. BBVA es un banco global, ¿no? Entonces, y es un tema de ciclos. Hoy eso que afirmas es absolutamente cierto. ¿Por qué? Porque otras geografías en donde opera BBVA, por ejemplo España, que antes era el motor más fuerte de BBVA, pues ha tenido, dadas las circunstancias que ha habido en la Unión Europea, pues ha tenido una desaceleración brutal, ¿no? Y en ese sentido, pues hoy México, por el contrario, ha tenido crecimientos, el banco ha podido bancarizar, dar crédito, etcétera, ha crecido su actividad, y eso da esa ecuación. Pero del 2000 al 2005 era absolutamente invertida la ecuación. México era marginal para los ingresos de BBVA y España era el gran motor. Hemos estado trabajando con la Conducef, porque la Conducef, pues al menos en privado, ha reconocido en principio que hay que hacer una serie de cambios, que evolucionar esa información. Cuando salen las quejas de Bancomer, pues somos los que más quejas tenemos. Sí, también somos los que más clientes tenemos. Entonces, obviamente, si tú tienes 10,000 clientes y yo tengo 20 millones de clientes, pues por definición voy a tener más clientes que tú por un problema de tamaño, ¿no? Estamos muy conscientes, toda la asociación, de la importancia que es tratar de evitar que un cliente llegue a la Conducef. Normalmente, muchos de los problemas operativos que se dan en la banca, que son muy pequeños, cuando tú oyes un número de quejas, no sé, de 10,000 quejas, puede sonar muchísimo, 10,000 personas que se molestaron, pero date cuenta que igual operaron 150 millones de transacciones en un mes, o 200 millones de transacciones, y solo fallaron 10,000. O sea, quiero decir, porcentualmente el número de quejas en relación con el número de operaciones que no generan ningún conflicto es milimétrico el tema. Pero dicho eso, 10,000 quejas son muchas, 10,000, 5,000 o 1,000 o una, porque el impacto negativo que genera en la imagen y en la reputación de la banca o de un banco en particular es terrible. Que una persona se moleste, pierda tiempo, esfuerzo y al final tenga que recurrir a un tercero para resolver un problema menor, pues es algo inaceptable. La banca ha crecido, para que te des una idea, del 2006 al 2015 ha crecido de 20 y tantos millones de clientes. Hoy ya tenemos 54 millones de mexicanos. Y aquí subrayo clientes, no cuentas. Es decir, ya el número de mexicanos que tienen un punto de contacto con la banca es altísimo. En infraestructura, por ejemplo, el número de sucursales ha pasado de prácticamente 6,000 a 13,800 o 13,500, pero lo que es más importante, el número de puntos de contacto a través de los corresponsales bancarios, pues ya la verdad anda por los 40,000 puntos de contacto. Por un lado, hoy un cliente con cualquier cantidad de dinero, si no hay un límite mínimo, puede abrir una cuenta básica
no le cuesta un peso, o sea, el banco no le puede cobrar por disposición legal, no le puede cobrar ninguna comisión y puede operar a través de los cerca de 40,000 puntos que tenemos en todo el país, sin considerar los cajeros automáticos, simplemente con los puros sucursales o tiendas de conveniencia que nos ayudan como corresponsales. Y mencionaste educación financiera, y también nos falta mucho por tratar de transmitir y perdón por la expresión, a lo mejor es inadecuada, pero empoderar a los usuarios para usar mejor los servicios financieros, para poder tener una mayor vinculación con un banco. Cada día la tecnología nos permite tener mecanismos de operación bancaria mucho más baratos que nos deben tender a alejarnos del cash. Esto ya existe, la tecnología, existen los dispositivos, existe todo. Ficrea fue un fraude maquinado, presunto fraude maquinado, quiero subrayar presunto, porque esto no se da hasta que no se acredita y esto jurídicamente tiene implicaciones muy serias, pero es presunto fraude maquinado que fue detectado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a tiempo. Creo que gracias a una intervención puntual de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se evitó que el agujero que se vaya a generar en el fideicomiso que cubre los ahorradores de Ficrea sea menor. Parece un exceso que algunos ahorradores hayan invertido cantidades importantes de recursos en una financiera popular, subrayo lo de popular, pues por unas tasas que pues, están fuera de mercado. Yo siempre he dicho, y lo aplico en mi vida personal, cuando a mí me venden un reloj a un precio que es ridículamente inferior al que tiene, pues una de dos o tres, o es robado, o está descompuesto, o es falso. Creo que la Asociación de Bancos de México, por diferentes circunstancias, ha estado muy, digamos, en una primera, hace algunos años, estuvo muy a la defensiva, déjame usar la expresión, entre comillas, porque los bancos, sobre todo después del Fobaproa y PAF, pues tenían una muy mala imagen. Fuimos objeto de debates políticos interminables y éramos los villanos favoritos de la película. Entonces la labor que tuvimos en ese momento fue mucho de explicar qué hacíamos los bancos, de explicar qué consistió el rescate bancario, a diferentes niveles de opinión, ¿no? Políticos, líderes sociales, líderes de comunicación, etc. Luego pasamos a una posición, digamos, reactiva, que vino como consecuencia de toda la regulación internacional derivada de la crisis del 08. Y luego la reforma financiera, pues sí hay que reconocer que el gobierno impulsó una serie de reformas estructurales de una manera muy dinámica. Y otro punto que yo quisiera también buscar es una ABM más, dejamos usar la expresión, incluyente. Y quiero explicar esta palabra porque puede interpretarse de muy variados sistemas. En la asociación participan muchos bancos, pero hay unos bancos más participativos que otros. Yo quisiera promover que todos los bancos tengan una participación intensa en la asociación. Bancomer tiene que consolidar todo su proceso de inversión que se tradujo en un cambio tecnológico y físico y de modo de actuación del banco, que lo estamos logrando. Anunciamos en el 2013 una inversión de $3.500 millones, misma que ya está prácticamente materializada. Ahora tenemos que hacer que las personas, los clientes, se den cuenta de ese cambio tecnológico y físico y realmente vean un mejor servicio, una mejor atención, una mayor eficiencia y calidad de nuestros productos que ofrecemos, mejores precios
y se consolide el Bancomer que queremos todos dentro de Bancomer ver en los próximos años.